Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Andrés Romero y el día de hoy voy a hablarles de todo lo relacionado al barroco. Para empezar, debemos de saber que en Europa, en el siglo XVIII, se originó este movimiento. En el contexto histórico, podemos notar cómo la antigua Europa era muy diferente a la actual en motivos más allá de los obvios. Como por ejemplo, la monarquía absoluta era predominante en el ámbito político. Por otro lado, lo religioso se podía notar como el catolicismo tenía cierta predominancia y esto hizo que el continente estuviera dividido en dos tipos de personas, los protestantes y los creyentes. A pesar de que el barroco se originó en Roma, Italia, este movimiento se dispersó debido a que Roma tenía relación con otros países católicos. Un claro ejemplo de esto es España, quien fue de los primeros países en adoptar este movimiento y en agregarle otras cosas. Después vinieron otros países como por ejemplo Holanda, Inglaterra e incluso Francia. La palabra barroco viene del portugués berrueco y su traducción al español sería perla irregular. Esto es debido a que al principio no se le tenía ningún tipo de aprecio al movimiento. Bueno, un elemento muy importante del barroco es la novela picaresca, la cual cuenta con características de obras de la época, es decir, que contaban con un lenguaje irónico y sarcástico en forma de sátira. La sátira es una burla que se hace de algo o alguien. Este movimiento surgió en un momento de finales del Renacimiento. La novela picaresca era una especie de subgénero de la narrativa y en específico de la prosa, la cual inició en España. Aún así, este movimiento también se extendió hasta Asia Central. Algunas obras importantes de la época son Don Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes y La Dorotea. Cada una de estas obras tiene su característica especial que las hace únicas de las demás. Bueno, Don Quijote de la Mancha es una sátira a las novelas de caballería antigua. El Lazarillo de Tormes es una sátira a la pobreza de ese momento de la historia. Y La Dorotea era una sátira al amor entre clases, lo cual en esa época era algo que no se podía concebir. Eh, el Lazarillo de Tormes fue una de las obras anteriormente mencionadas y es una de las más importantes, ya que narra las vivencias de un niño español de escasos recursos, el cual tiene que luchar constantemente para poder tener algo que comer. Esta obra es narrada en un estilo epistolar y en primera persona, además de una manera satírica y picaresca, tal y como era el estilo de la época. Eh, para hablar de esta obra, tenemos que hablar de su personaje principal, Lázaro. Este niño cumple el rol de héroe en su historia y es un muchacho que poco a poco va perdiendo la inocencia, pero además de Lázaro, hay otros personajes que cada vez que interactúan con él le hacen un impacto significativo en la vida. Por ejemplo, en el primer tratado, la madre de Lázaro lo vende a un hombre ciego. Este hombre maltrata repetidas veces a Lázaro y le enseña a ser inteligente, mucho más que los demás, mediante engaños y la lástima de otras personas. Es así como Lázaro, después de engañar a su propio amo, con el fin de poder tomar un poco de vino, debido a que éste desarrolló una adicción por la falta de comida, ya que el hombre ciego no le proporcionaba la comida necesaria. Y este, irónicamente, usando
las mismas trampas que su amo le enseñó, le robaba sin que éste se dé cuenta varias veces, y todo iba bien hasta que un día el ciego se dio cuenta de las trampas de Lázaro y se sintió traicionado, así que empezó a golpear a Lázaro repetidas veces. Tantas veces lo golpeó que el pobre de Lázaro quedó sin algunos dientes que jamás volverían a crecer. Después de un tiempo de lo ocurrido, Lázaro vuelve a engañar a su amo, pero esta vez con el fin de noquearlo, y cuando logra hacer esto, decide huir buscando una mejor vida para él, ya que la que tenía con el ciego no era una buena vida. Algo curioso de esta obra es que no posee autor, y esto se debe seguramente a motivos de seguridad de él, ya que la obra contiene críticas fuertes hacia la sociedad y las costumbres de la época. Gracias a esto, el autor prefirió permanecer en el anonimato. Sin embargo, otras personas consideran que el autor ejercía una profesión de clérigo. Esto aumenta las razones para que el autor permaneciera como un anónimo, pues al ser un clérigo se consideraba como una persona muy importante de ese tiempo, y criticar a la sociedad podría llevarlo incluso a su muerte. El libro tiene un lenguaje antiguo que, a pesar de que ha sido modificado a un lenguaje más moderno, tiene ciertas frases o palabras que podrían llegar a ser un poco complejas de entender. Esta obra fue publicada en 1554 y fue una de las más importantes de la época, pues tocaba un tema que no era tan popular, ya que historias de niños pobres que roban por necesidad no es que fueran tan acogidas. Sin embargo, esta obra logró representar este tema de una manera tan maravillosa y entretenida que hizo que mucha gente se interesara por ella y por ende la leyera. Bueno, en mi opinión, el barroco fue una época muy importante en la historia debido a su gran peso cultural en cuanto a arte, literatura y cultura. Sin embargo, esto no significa que la época no haya tenido algunas cosas malas, como por ejemplo la disparidad que había entre las clases, el patriarcado que oprimía a las mujeres, la represión religiosa, el extremo narcisismo y todo lo relacionado a la colonización y a la esclavitud. La disparidad de clases la podemos notar en cómo muchas veces la clase alta humilla a las personas de clase baja solo porque tenían más dinero que ellos. Las mujeres eran oprimidas por el patriarcado de la época. La religión católica era algo que se imponía y al que no le gustara podía incluso morir. El narcisismo de algunas personas llevó a la muerte de muchas otras, y la esclavitud había comenzado desde hace mucho, pero se vio aún más reforzada desde el descubrimiento de América. Ojo, no estoy diciendo que el barroco hubiera sido una mala época, ya que tiene muchos elementos importantes, pero es importante resaltar que no fue una época perfecta. Finalmente, me gustaría hacer una comparación entre el libro del Lazarillo de Tormes y una realidad colombiana que vivimos mucho, y es que por lo general en las calles se pueden encontrar gente con una necesidad muy grande de ayuda económica. Muchas veces en el transporte público también se suben personas de escasos recursos pidiendo dinero con el fin de tener algo que comer. Y a veces las personas que se suben al transporte público pueden venir acompañadas de niños pequeños, lo cual nos podría recordar de cierta manera la situación de Lázaro. Pues estos niños, igual que él, se encuentran en una situación económica difícil en la que se ven involucrados,
Pero para mí, la situación que más nos podía recordar esto es cuando en la calle hay madres que no están en una posición económica estable y están con sus hijos pidiendo dinero, comida y le necesitan de este dinero. Y finalmente, la otra situación muy notoria en la que podemos denotar esto es cuando en las autopistas niños pequeños se ponen a vender toallas o dulces con el fin de tener algo de dinero. Eh, Incluso tienen que soportar la lluvia o el caliente sol del día. Y eso nos hace preguntarnos, ¿la libertad es real para todos? Muchas gracias.